Tal, amigos, amigas? Dios los bendiga en este día precioso que nos regala el Señor. Aquí estamos juntamente con el hermano Gastón para compartir con todos ustedes la bendición de Dios. En este tiempo tan difícil y de tanta preocupación, eh, traemos el Evangelio, el cual quiere decir buenas noticias. Y la buena noticia es que hay solución para todos los problemas y queremos compartirlo con ustedes. ¿Por qué? ¿Y por qué este programa se llama El Nombre? Esto es algo justamente que es importante. Tiene que ir en nombre de alguien a hacer las cosas, ¿no? De repente vos vas, te manda tu jefe, tu patrón a cierto lugar a trabajar, entonces te dice, vos decirle que vas en nombre mío. Y eso es como que te abre la puerta, ir en nombre. En este caso también, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y está en el libro de los Hechos, ¿no? Hechos 4:12, que dice la palabra así, y es la base para que todos conozcamos, ¿no es cierto?, de que dice, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Es decir, no hay otra forma de recibir salvación de nuestra alma. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay, no existe, no hay que poner otro nombre, sino no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cuando dice hombre, generaliza, hombre y mujer, en que podamos ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Entonces yo tengo que conocer cuál es el nombre que fue dado a los hombres para ser salvos. El único nombre es Jesucristo. Ese es el nombre. Porque yo recuerdo de que, por ejemplo, si vamos al libro de San Juan, capítulo 17, Jesús hace una oración, ahí está orando por los discípulos, ¿no? Está haciendo una oración intercesora. Y dice, estas cosas, San Juan capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, es decir, le ha dado poder, la autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna. Mire qué importante, vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué dice? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que Jesucristo ya existía antes de la creación. Y le dice en el verso 6, he manifestado que tu nombre, he manifestado tu nombre. Padre no es nombre. Entonces, ¿qué nombre manifestó? Dice, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y dice en el verso 9, estoy leyendo Juan 17, verso 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos En tu nombre. en tu nombre. Para que sean uno, así como nosotros. Siempre hace énfasis en un nombre, ¿no? Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo,
¿no? Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y le dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante es poder compartir esta palabra como estamos haciendo, porque a través de creer en la palabra nos va santificando, porque la palabra nos va mostrando qué es lo bueno, qué es lo malo, en nombre de quién estamos hablando, y eso nos da entendimiento. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Él estaba orando por los discípulos, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por lo que ellos prediquen, muchos van a creer en mí. Sí, entonces él ya le estaba pidiendo por todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y le dice en el último versículo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, saber el nombre de quién estamos adorando y por qué es ese nombre, porque toda la autoridad, la potestad está en Jesucristo. Y estar en Jesucristo es estar en Dios. ¿Eh? Porque Él dice que Él dio a conocer el nombre. Como le digo, padre no es nombre, porque vos te llamás Gastón, Sí. sos papá, pero yo no te digo padre, o no, no, tenés un nombre en el cual te identifica. Bueno, así también, ¿cómo sabemos que Dios se dio a conocer, ¿no es cierto?, en el mundo? Por el misterio que es la piedad. Y bien Pablo le dice, ¿no es cierto?, a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, Pablo le dice a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado como en carne. Pero ¿en qué momento Dios se manifestó en carne? Ahí, en ese cuerpo llamado Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener un cuerpo humano? Porque tenía que rescatar a los humanos que se habían perdido. Fue el ser humano, fue el hombre que se perdió. Por tanto, entonces tenía que venir en forma humana para pagar el precio humanamente para poder rescatar a los humanos. Entonces, ¿quién podía venir? Nadie era perfecto, porque todos nacemos bajo pecado, bajo maldición. Desde Adán hasta este tiempo, todos venimos con esa maldición de Adán, bajo pecado. Por eso decir, no podemos decir no tenemos pecado, sí venimos bajo la maldición de Adán. Y el único que rompe ese pecado, esa maldición, se llama Jesucristo. Y dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y uno podría decir, bueno, una mente humana, carnal, dice, ¿cómo Dios fue manifestado en carne y después Dios fue recibido arriba en gloria? Claro, en esa persona llamada Jesucristo. Digamos, es grande el misterio de la piedad. Por eso que hay la oportunidad para que el ser humano se acerque creyendo en Jesucristo. El requisito, digamos, ¿no? Para ser salvo es eso, reconocer que Cristo justamente fue a la cruz del Calvario, pagó el precio que había que pagar y por su sangre y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra, sanados.
y liberados de maldición. Hay mucha gente que está bajo maldición familiar de generaciones, porque tuvo un tío que era curandero, o un tatarabuelo, o el abuelo, y hay que romper esa maldición. Y la única manera que se rompen es a través de Jesucristo, porque en Él está el poder de Dios. Hay una unidad, ahí justamente en la oración intercesora, habla Jesús, dice, Padre, así como tú y yo somos uno, yo quiero que con ellos Sean uno. también seamos uno. Sí, hay una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo, ¿cierto? ¿Qué viene sobre nosotros? El Espíritu de Cristo. Y por eso que hay una palabra que Pablo le dice a los corintios y que le dice que el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede llamarle Señor a Jesús. Ahora, los que no tienen el Espíritu de Dios no van a reconocer a Jesucristo como Señor. Mirá que también que importante, como que en verdad en Él está la salvación. A muchos creen en Dios, pero le cuesta creer en Jesucristo. Ahora, lo importante, la base principal es creer en Jesucristo. El que tiene el Hijo, dice Juan justamente, en primera de Juan, el que tiene el Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Es decir, cuando nosotros enarbolamos el nombre, por eso se llama el nombre. Este programa es el nombre. ¿Por qué anunciamos el nombre? Fíjate que justamente, ¿por qué viene muchas dudas a veces con las personas? O muchos dicen, no, no es así. Pero la Biblia dice así. Ahora nos dice que tengamos cuidado porque dice que también en los últimos tiempos, ¿no? Dice Pablo a Timoteo le dice, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, digamos en estos tiempos, algunos van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sea adormecida la conciencia, prohibirán un montón de cosas. Sí, que en este tiempo hay que batallar con esos espíritus que no quieren aceptar el nombre de Jesucristo. O sea, y sabemos que los demonios saben quién es Jesucristo y tiemblan, dice la palabra. Ellos creen y tiemblan, porque saben de que cuando uno pronuncia el nombre de Jesucristo, salen huyendo, salen corriendo, no pueden soportar el nombre de Jesucristo. Por supuesto que uno debe tenerlo a Cristo, para tener la autoridad justamente de Cristo, de su espíritu, y que no es cualquiera. Cualquiera puede acercarse, pero no cualquiera lo puede tener porque no muchos lo aceptan, no muchos aceptan de que Jesucristo vino en nombre de su Padre y toda la potestad y todo el poder está en Él, y lo niegan. Y por eso es que uno debe escudriñar las Escrituras. Para eso nos dejó la palabra, porque Dios en su sabiduría sabía. No es solamente como en aquel tiempo cuando los apóstoles salieron a predicar y no tenían el Nuevo Testamento para mostrarle, solamente se apoyaban en la ley de Moisés. Entonces nos dejó a nosotros hoy justamente la palabra para que veamos cómo nosotros podemos dirigirnos, acercarnos a Dios y en quién debemos creer y a quién debemos invocar cuando queremos recibir algo. Aún Jesús enseñó. Jesús en el libro de Marcos, por ejemplo, Marcos 16, ¿no es cierto? Nos dice, eh, le dice a los discípulos, Marcos 16, 15, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, no es condenado porque Dios los condena, es que uno elige caer en la condenación por no creer. Ya el no creer en Jesucristo, ya a uno mismo lo lleva a condenación. Y estas señales seguirán a los que creen. Estoy leyendo Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿Quién hablaba, no? Jesús. Jesús, en mi nombre. Entonces, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Fíjese las bendiciones de que tenemos justamente cuando sabemos utilizar el nombre de Jesucristo, sino que lo invocamos sabiendo de que hay poder en el nombre de Jesús. Por eso que cuando uno va a orar por alguien, lo tiene que hacer en el nombre de Jesucristo para que reciba justamente ese poder, ¿no es cierto? Para eso uno tiene justamente que dar los primeros pasos, como dijimos al principio, arrepentirse, bautizarse, como dijo
Pedro a los que estaban escuchando el mensaje, en el nombre justamente del Señor, y para que venga la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice eso. Y muchos dicen, no, pero eso lo dijo un hombre. Pará. Era el apóstol Pedro elegido por el Señor para predicar a los gentiles, ¿no es cierto? Perdón, para predicar a los judíos. Después Pablo fue elegido para predicar a los gentiles, pero no hay distorsión, no hay diferencia en lo que enseñó Pedro a lo que enseñó Pablo. Y Pedro le estaba dando este mensaje a los judíos, una fiesta judía, en donde los judíos sabían de que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo habrá sido, no es cierto, ese poder que recibió Pedro, ese momento en donde él se para con toda autoridad y le dice, cuando le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Le dicen los judíos a los discípulos. Y Pedrito, ¿no es cierto? El rebelde, Pedrito, el que agarraba la espada y le cortaba la oreja a cualquiera, dijo, arrepiéntanse Primeramente. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque bautizados en Cristo estamos revestidos de su poder. Es decir, no nos manda a bautizarnos en el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de ningún... No, no, no. En el nombre del Señor, porque ahí es donde nosotros recibimos el perdón de los pecados. ¿En qué nombre somos perdonados los pecados? En el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre recibimos la vida eterna? En el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre recibimos, ¿no es cierto?, libertad, liberación, y recibimos el Espíritu Santo? En el nombre de Jesucristo. Por eso digo que no hay controversia en la Escritura. Cuando vamos a la palabra, los apóstoles predicaron esto, enseñaron esto, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es así. ¿Por qué? Porque si no dice el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, ¿qué hay un evangelio diferente? Y ya de aquel momento ya muchos estaban distorsionando el evangelio. Y dice el apóstol en el verso 7, Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir sea maldito, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Esto me lleva a mí a tener el cuidado de yo escudriñar para poder hablar esto que estoy hablando, porque si yo hablo diferente a lo que hablaron los apóstoles de este, ¿no es cierto?, de este grupo, de los primer grupos, puedo meter a la gente bajo maldición. La gente no sabe, pero ya la palabra está dada del apóstol, y el apóstol tenía autoridad. Entonces, lo que tenemos que tener el cuidado es que el evangelio que estamos recibiendo sea el evangelio verdadero y genuino de Jesucristo. Si no, corremos el riesgo de ponernos bajo maldición, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son, dijo Jesús, lo que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Y el apóstol le dice, os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, escuche bien, no es según hombre. Es decir, a él no se lo enseñó ningún hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo se lo reveló. Muchos hablan de Dios, muchos le dicen a la gente de que crean en Jesucristo. Y bueno, dentro de lo poco que por ahí la gente puede llegar a creer, se acercan y creen. Pero se necesita creer más. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién pertenecemos? Jesús vino y se fue a la cruz del Calvario, se murió, listo, ya está, se murió. No, debemos conocer que Él es el que intercede por nosotros y que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu del Señor, acuérdate que Juan justamente dice, el apóstol Juan es tremendamente revelador en cuanto a quién es Jesucristo. Por eso que en Juan, vemos en Juan capítulo 16, ¿no es cierto? También San Juan 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, uno tiene que tener el Espíritu del Señor, no solamente creer,
sino pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu. Porque muchos por ahí están en la iglesia y uno se piensa que tiene el Espíritu porque habla en lengua o por... No, no, porque muchos hablan en lengua y a veces no son lenguas de Dios. No es eso. Los frutos del Espíritu lo dice también Gálatas. No lo voy a leer porque si no te voy a llevar voy a volver otra vez. Pero a esto quería llegar. En el verso 14, ¿no? De Juan. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Es decir, a la gente que está, ¿creen en Dios? Bueno, dice Jesús, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, o prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo? Me voy. Pero voy a volver y me voy a tomar a mí mismo. Podría Qué decir que es misterio, ¿no? incongruente, ¿no? Parece que no, que se equivocó Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Parece un trabalengua. ¿Cómo dice? Yo me voy, preparo un lugar, vuelvo y me tomo a mí mismo. Pero si volviste, ¿cómo te vas a tomar a mí mismo? ¿Cómo se va a tomar a sí mismo? Y si me fuere, os preparé el lugar, porque vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. No dice nadie va. No le dijo a Tomás, Tomás, nadie va al Padre si no es por mí. No, le estaba diciendo, nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y le dice, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Yo me imagino la cara de Tomás. Él le estaba diciendo, Señor, muéstranos al Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. No, pero Señor, te estamos viendo a vos, Jesús. ¿Cómo que decir? Y le dice Tomás eso. Le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora, dijo Jesús, le conocéis y la habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quizás nosotros hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? Entonces Jesús le dijo, verso 9, estoy leyendo San Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo. Yo digo, ¿cómo habrá quedado la mente, no? Porque yo, bendice eso Jesús. Yo me pongo en el lugar de Felipe. Y digo, bueno, Señor, a ver, mostrarnos al Padre y te vamos a creer. ¿Hace cuánto que estoy con ustedes? Y todavía me decís que le muestro al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínate para los judíos decir uno, ya lo que hicieron apedrear porque se hacía hijo de Dios. Y que ahí le esté diciendo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces era una lucha en su mente, como a muchos les pasa en este tiempo, cuando leemos este versículo, más que nada cuando este versículo muy conocido que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, porque si usted lo leemos en la Escritura, dice nadie viene, no dice nadie va. Entonces, para un judío era apedrearlo, era matarlo. No solamente se hacía hijo, sino que se estaba haciendo Dios. Sin embargo, él estaba revelando. Y él le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras que hago. Porque yo no, el hombre en sí solo no puede hacer nada. Yo no puedo ir en mi nombre a orar por alguien y orar por un enfermo. No va a pasar nada, se va a morir. Y no va a recibir nada, ni la salvación, ni sanidad, ni nada. Pero cuando yo voy, yo creo en el nombre de Jesucristo y voy a orar en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de ese nombre, entonces algo pasa, algo sucede. No es para cualquiera, es para aquellos que primeramente creen en el nombre de Jesucristo. Por eso el nombre, por eso el nombre. Porque no hay otra forma
de recibir la bendición y la vida eterna si no es en el nombre de Jesucristo. Y no es porque es una secta, sino porque los apóstoles yo no los encuentro. En la Biblia no encuentro que hayan hablado en otro nombre. A ellos los encarcelaron por hablar en el nombre de Jesús. Causa. Lo agarraron los sacerdotes a Pedro y le dijeron, bueno, te prohibimos que enseñes en el nombre de Jesucristo. ¿Y Pedro qué dijo? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí me llamó Jesucristo y voy a predicar en el nombre de Jesucristo y es en el nombre de Jesucristo y al que no le guste que se arregle con Dios porque el Señor, la única manera que reconcilia, ¿no es cierto?, a la humanidad es porque creen en el nombre de su Hijo Jesucristo. San Juan 14, verso 10, ¿no es cierto?, que estábamos leyendo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, el que en Jesús cree, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Para que esté, esto también es revelador, verso 16, para que esté, dice, con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Anteriormente querían ver al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y acá le está diciendo otro misterio. El espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahora, ¿cómo vas a ver un espíritu? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y estará en, luego estará dentro, ¿no? No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él, adentro. Sí, la autoridad, todo el poder está en el nombre de Jesús. Por eso es importante el nombre de Jesucristo. No por ser secta, sino porque los apóstoles predicaron esto. Jesús le dijo que prediquen esto. Los apóstoles, cuando nosotros recorremos la Biblia, ¿no?, a partir del día de Pentecostés en adelante, no hablaron en otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo. Bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, porque Él fue a la cruz del Calvario. Sanaron, liberaron, aún a muchos que se habían bautizado con Juan el Bautista, ¿no? Y que él les preguntó, Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. Y él les pregunta, ¿en qué nombre fuiste bautizado? No, en el bautismo de Juan. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pero él le dijo, no, no, no. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, creyendo en aquel que habría de venir, pero aquel que habría de venir ya vino. Ya se manifestó y ya fue tomado arriba. Entonces, ¿qué hizo? Los bautizó, dice. Hechos, capítulo 19. Los bautizó en el nombre de Jesucristo, le impuso las manos y recibieron. Para el programa próximo, Dale, próximo dale. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio del programa El Nombre. El nombre, que el Señor les bendiga, en el nombre de Jesucristo. A estudiar un poco.